Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy comenzamos el programa con nuestro espacio La Antibiblioteca, donde analizamos ideas que ayudan a entender con mayor profundidad qué significa realmente construir una estrategia en el entorno empresarial. Más allá de los objetivos o las declaraciones de intenciones, nos centramos en la importancia del diagnóstico, la toma de decisiones y la coherencia en la ejecución como elementos clave para generar resultados sostenibles. A partir de ese marco pondremos el foco en un ámbito muy concreto de aplicación, la eficiencia energética, concretamente en el sector público, un área en la que la planificación estratégica se traduce directamente en proyectos de rehabilitación y mejora de infraestructuras con un impacto tangible en la gestión de recursos y en el funcionamiento de las administraciones. Sobre esta base abordaremos cómo están afrontando estos procesos de transformación, qué criterios están marcando la toma de decisiones de este tipo de proyectos y cuáles son los principales retos en su ejecución dentro del contexto actual. Así que arrancamos Capital Empresa. Y arrancamos ya el programa con nuestro colaborador Diego Torres en su espacio La Antibiblioteca. Diego, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué libro nos traes hoy? Pues mira, hoy me gustaría hablar de un libro de estrategia, uno de los que ¿Cómo más... no? ¿Cómo no? Siempre hay un sesgo. Y este es uno de los que más me han gustado en los últimos años. Es Good Strategy, Bad Strategy, de Richard Rummel. Buena estrategia, mala estrategia. Y bueno, ¿quién es Richard Rummel? Ha sido profesor durante 40 años de UCLA, de la Escuela de Negocios de Los Ángeles. También ha sido profesor en Harvard y en Europa en INSEAD. Y es una persona, yo lo conocí hace bastantes años porque es un tío muy práctico. Él, cuando se hablaba mucho de la importancia del sector y las formas de elegir un sector donde invertir, lo que hizo es coger números y analizar qué importaba más para el beneficio de las empresas, si elegir bien al sector o tener una estrategia que funcionara bien dentro del sector. Y concluyó que es más importante la estrategia, la forma en la que lo haces, que no la bondad o no del sector en general. Pero es una persona muy, muy clara, y este libro hace algo que parece obvio, pero que es poco habitual, que es explicar con mucha claridad qué es una estrategia y qué no lo es, ¿no? Fíjate que es una persona que ha trabajado en realmente la docencia durante muchos años, pero ha sido consultor de empresas como Intel, Microsoft, Apple, las grandes del sector tecnológico en Estados Unidos. Y lo que hace es una cierta crítica de lo que suele suceder, ¿no? Él, por ejemplo, dice que muchas empresas, está pensando en las grandes, confunden las grandes declaraciones de objetivos con estrategia. Dice, hombre, querer ser el líder, querer ser innovador no es una estrategia. ¿Cómo lo vas a hacer? Es objeto de la estrategia, pero no el objetivo final, ¿no? Y también define muy bien, pone un montón de ejemplos de empresa, también de política, del sector militar, de que es una mala estrategia. Y normalmente dice, mira, uso de palabras vacías, síntoma inequívoco de que eso no es una estrategia, o lo que nos pasa también en empresas más pequeñas, a veces, ponemos algunas prioridades, pero tenemos tantas prioridades que realmente no quieres renunciar a nada. Y la estrategia, dice Rummel, es un ejercicio de renunciar a cosas. No lo puedes hacer todo igual de bien, vas a tener que elegir algunas cosas, ¿no? Él hace una definición que me gusta por lo sencilla que es. Decir, una estrategia en el fondo es hacer un diagnóstico de cuál es el problema principal que tengo, elegir una política guía que me va a orientar y elegir bien los proyectos concretos en los que me centro ahora. Y es eso, no es otra cosa. Dicho así parece fácil, ¿eh? Bueno, es que lo es. Lo que pasa es que la vida nos despista y acabamos haciendo otras cosas, no queremos renunciar, ¿no? En el fondo es un ejercicio de elegir bien dónde pones la energía, ¿no?
¿Qué sucede? Pues que o lo confundimos el objetivo con el modo, que no diagnosticamos bien, que diagnosticamos pero aquello que no nos gusta ver no lo vemos, o que nos dispersamos después en la ejecución, ¿no? A mí, como te decía, el dejarlo tan claro, que en el fondo es un ejercicio de comprensión y foco, me gusta. Porque si no, uno lo confunde con, pues, con estos planes muy largos, con muchas gráficas, con mucho uso de instrumentos, pero nos olvidamos de lo esencial. Fíjate que el tema que a mí me parece que en las grandes sucede más es este palabra vacía. Y el que en las pymes quizás nos frena más es esta falta de foco y querer hacerlo un poco todo. Él está hablando para todos, ¿no? Quizás hay una cosa que también conecta hoy en día, ¿no? Como él trabaja mucho en el sector tecnológico, a veces hace algún guiño a empresas de nueva creación en este sector, ¿no? Y últimamente estamos muy acostumbrados a ver unos decks muy sofisticados y unas transparencias chulísimas. Y dice, esto no es estrategia casi nunca. Normalmente lo hacemos tan de cara a la galería que nos olvidamos de esos aspectos esenciales. Yo de verdad que es un libro que lo recomiendo porque sin ser complicado ni sofisticado y se lee en 2 días, nos ayuda a sentar la cabeza en qué es lo importante cuando hacemos una estrategia. Ahora que hablas de lo importante, el libro, ya nos lo decías tú, insiste mucho en que una buena estrategia implica renunciar a cosas. ¿Esto es lo más difícil en las empresas actualmente? A ver, yo creo que sí, porque nada de lo que hacemos es gratuito. Quizás el problema es que el día a día se ocupa de que nos encarguemos mucho de lo que es urgente, y si no tenemos mecanismos para reservar un espacio, un tiempo para pensar en el futuro, eso al final acaba en la cola, ¿no? Y solamente pensando en el futuro es cuando dices, bueno, todo es importante, pero déjame que estos próximos 6 meses nos centremos en tal cosa. Requiere ese ejercicio. Si no, corremos todos como pollos sin cabeza y la realidad es que somos empujados más que dirigir a la organización. ¿Y por qué crees que tantas empresas todavía siguen confundiendo lo que nos decías tú, ¿no? Los objetivos con una estrategia real? Bueno, a ver, el voluntarismo también influye mucho, ¿no? ¿Qué sucede? El que es el empresario es una persona emprendedora. Si no tuviera esa energía que le lleva a perseguir un objetivo difícil, ambicioso, arduo, no montaría la empresa, ¿no? Entonces, es fácil que su reflexión sobre el futuro se centre en el objetivo. Y está muy bien como primer paso. Pero el siguiente tiene que ser cómo lo voy a lograr. Y el cómo depende de cuál es el problema que tengo ahora. ¿Qué me está frenando? O sea, la primera pregunta siempre es ¿qué me está frenando ahora de forma principal? Y la guía no es más que una guía para eso, para sortearlo. Fíjate que Rummel nunca pone énfasis en no sé cómo llamarlo, en el periodo temporal de la estrategia. La estrategia es ahora. ¿Ahora qué problema tengo? Y establezco una. Si lo supero, estoy cambiando la estrategia. Si no lo supero es que habré hecho mal el diagnóstico o habré elegido... Tendré que hacer ajustes también. Es un ejercicio muy artesano, no de planificación estratégica a 5 años a la antigua usanza, sino de pensar, de reflexionar. Y ya para finalizar, en un contexto, digamos, tan cambiante, ¿no?, como el que estamos viviendo ahora, ¿cómo se puede mantener esa estrategia sólida sin caer constantemente en la improvisación? Bueno, a ver, no siempre hay que mantenerla. O sea, justamente si cambia todo, si cambia el entorno, es que deberemos estar haciendo ajustes de la estrategia. Pero eso no es improvisar. No es improvisar. Claro, ¿qué requiere? El tiempo. El centrarse un poco en hacer la reflexión y cambiarla de forma consciente, no porque te llevan las circunstancias y al final no lo has hecho. Lo peor es cuando llega final de año y uno mira para atrás y dice, bueno, yo había dicho que haría todo esto, no lo he hecho. Si no lo he hecho porque han cambiado mi forma de pensar, fantástico. Lo malo es cuando no lo has hecho porque no has tenido tiempo. Eso suele ser una muy mala señal. ¿Por qué trabajamos tanto en estrategia, en crear un consejo asesor, tener un proceso de reflexión? Porque es lo único que nos garantiza un ratito de vez en cuando pensando en ese futuro.
Pues Diego, como siempre, muchas gracias por toda la información que nos traes y seguimos sumando libros a la biblioteca. Gracias, Montse. Y precisamente después de hablar de estrategia con Diego, vamos a trasladar este enfoque al ámbito práctico, encontrándonos un ejemplo especialmente relevante con la gestión de la eficiencia energética en el sector público, un terreno donde la planificación, la inversión y la ejecución de proyectos tienen un efecto directo en la modernización de infraestructuras y en la optimización de recursos. Y en este contexto nos acompaña hoy Guillem Junyent, el CEO de Iberland. Guillem, bienvenido. Muchas gracias. Para empezar y situar un poquito a los oyentes, explícanos qué es Iberland, en qué estáis especializados y de dónde nace la empresa. Diga un poco el camino. Perfecto. Pues mira, Iberland es una compañía que se dedica básicamente a la construcción y a las instalaciones, y que nuestro cliente a nivel de referencia es la administración pública. Para que nos entendamos, pues hacemos actuaciones en los CAPs, en las comisarías, en las oficinas de Hacienda, con el objetivo de actualizarlas, y en esa actualización se basa una parte muy importante en la eficiencia energética. Para que nos entendamos, eficiencia energética engloba todo aquello que sea un ahorro de energía a nivel de consumo. Me explico. Cambiar unas ventanas de madera por unas ventanas de PVC, eso conlleva eficiencia energética, porque hay un ahorro que quizá lo habéis oído ahora y está muy de moda, de los famosos CAEs. Los CAEs son es el nombre que se le ha dado a un dato. Es un nombre que se le ha dado a un dato que mide lo que gastaba antes y lo que gasto ahora. La reducción de CAEs es eficiencia energética. Eso va desde el suelo, las paredes, las ventanas, los cristales, los aires acondicionados, aerotermias, geotermias, etc, 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 etc. Y la administración pública, acompañada de los fondos europeos, de los Next Generation famosos, pues está trabajando muy enfocada en que toda la administración pública pues sea cuanto más eficiente mejor. Eso es lo que hace Iberland. ¿Cómo llegamos a Iberland? Bueno, pues como comentábamos, yo vengo de la parte de finanzas corporativas, y en mi currículum pues hay diferentes operaciones más o menos significativas. Llega un momento que como consultor aparece la oportunidad a través de Reempresa, que es una de las oficinas de la Generalitat de Cataluña, que tiene como objetivo mantener el tejido empresarial y que aquellas compañías que tengan sentido pues no desaparezcan. Básicamente compañías que no tienen sucesión. No tener sucesión significa que la compañía, si llega a la jubilación, el empresario, el CEO, el emprendedor que decíamos antes, tiene que cerrar, y con ello toda esa experiencia, toda esa expertise puesto en el territorio desaparece conjuntamente con los puestos de trabajo que haya podido crear. Reempresa se dedica a encontrarles sucesores a estas compañías. Como consultor decía, llegó esta oportunidad. Iberland era una compañía de 3 socios, el ingeniero en jefe 72 años, y que no tenían sucesión. Entonces yo hice la propuesta a través de Reempresa a la Generalitat de si podía adjudicarme la compañía, adquirir la compañía básicamente. La respuesta fue muy sencilla: si cumple los requisitos, adelante. Entonces empezamos a trabajar con los recursos propios, lo típico, full friends and family, y financiación del ICF en este caso, que en este sentido tenemos que decir que apoya cuando el proyecto tiene sentido de una forma explícita, y adquirimos Iberland. Y desde ese momento pasamos a través del conocimiento de mi socio, que es el ingeniero fundador de Click en su momento. Click es una compañía dedicada única y exclusivamente a la eficiencia energética, a traspasar el conocimiento que tenía Uriol Ventura, que es ingeniero y CEO de Click, a Iberland.
con lo que os he explicado al principio, traspasar a las actividades de instalación y construcción todo aquello que sea posible en cuanto a eficiencia energética. Uh-huh. Os centráis o estáis muy enfocados en proyectos de eficiencia energética para administraciones. ¿Por qué esta decisión de centraros en administraciones públicas y qué tipo de actuaciones estáis desarrollando actualmente? A ver, el foco de la administración pública viene dado porque Iberlan era una compañía en su momento, construcción de instalaciones, digamos, tradicional, donde su cliente principal era la administración pública. Apoyándome en el conocimiento, digámoslo así, desde el punto de vista corporativo, de que los fondos Next Generation empujaban hacia la administración pública a renovar todo este parque, pues encuentras que existe la necesidad, existe la financiación, existe el cliente y, en este caso, la unión con Uriol genera el conocimiento. A partir de ahí nos enfocamos en la administración pública con todo lo bueno y con todo lo malo. Ahí forma parte de lo que Diego comentaba hace un momento de la estrategia. Tienes que valorar todos los puntos fuertes y los puntos débiles. Pero el camino fue este. O sea, fue un camino relativamente sencillo. Obviamente estamos trabajando, ya estamos haciendo actuaciones también en el cliente privado. Pero hoy por hoy te podría decir que el 85-90% de nuestra actividad se centra en administración pública. Uh-huh. Diego, contigo en el programa hemos hablado, como no, muchísimas veces de estrategia y de gestión eficiente. ¿Crees que las administraciones públicas están entendiendo bien ya todo esto de la eficiencia energética como una prioridad estratégica real? Bueno, yo, que en general soy bastante crítico con algunas cosas, diría que en este caso la administración sí que está haciendo un papel catalizador, porque Europa lo ha entendido así y ha habido una apuesta importante. Yo recuerdo hace muchos años, cuando Japón dio un gran salto, hubiera sido impensable sin el apoyo de las administraciones públicas japonesas. Aquí Europa yo creo que ha hecho un análisis de que eso hacía falta y está actuando de catalizador. Seguramente ahora habrá mucha más demanda en el sector privado de este tipo de actuaciones porque se ha iniciado el proceso con la administración pública. Yo, en este caso soy positivo. Yo diría que sí, que está haciendo su labor. Uh-huh. Otra cosa es cómo se paga, bueno, hay cosas que son todavía... Melón, ¿eh? Exacto. Guillem, durante años hablar de eficiencia energética parecía un discurso muy vinculado al discurso medioambiental. ¿Hoy el argumento económico pesa más que el ecológico? Sin duda. O sea, ahora te hablo de la experiencia desde el punto de vista como he sido consultor corporativo de empresas. El tema de la eficiencia energética, de las ventajas medioambientales, de los principios que se proclamaron y que muchas empresas ponen el sello de que están haciendo el principio 1, el 7, el 10, todo esto pasó de ser un adhesivo a ser hoy en día una condición. Todas las compañías de referencia se centran y tienen recursos y personal puesto a trabajar para que esto sea una parte muy importante. Hoy en día, y ya hemos conocido en algún momento los bonos verdes. Los bonos verdes solo eran adjudicables a compañías que cumplieron una serie de requisitos. No que los tuvieran en un papel, sino que los cumplieran. De ahí aparece lo que antes también hemos comentado, los CAEs y todas las herramientas de medición de ventaja medioambiental. Uh-huh. Es decir, todas las compañías, cuando vemos que una compañía como, no sé, Amazon, que la conoce todo el mundo, pues implementa coches eléctricos, eso es porque está siguiendo un principio de criterio medioambiental. Y eso le da capacidad de financiarse en los mercados regulados, cosa que antes, hace 15 años, no era referente. Hoy, todas estas compañías tienen que tener puntos muy, muy, muy detallados para ser referentes y poder acceder a este tipo de financiación. Uh-huh. Imagino que trabajar con administraciones públicas tiene particularidades muy distintas a trabajar en el sector privado. ¿Qué es lo más complejo de este tipo de proyectos?
Seguramente soy repetitivo y se oye mucho. Lo más complejo, y es verdad que la administración pública ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo después de la última crisis del 2008, hizo un gran esfuerzo, el ICO trabajó a fondo, las entidades financieras que aguantaron el empujón, sin entrar en detalle de cómo se aguantó ese empujón, apoyaron. Eso es cierto. Pero lo más complicado sigue siendo conseguir que el círculo se cierre en tiempo y forma. Y si me permites, te lo explico muy rápidamente. Se marcaron unas pautas, la administración dejó de pagar a 365 a 2 años, etcétera, etcétera. Si os acordáis, no hace tanto de eso. Tener papel de la administración por cobrar, pues los bancos decían, oye, pues va a ser que no. A cambiar. Y el papel de la administración hoy en día es un papel súper fiel, súper bueno y que todas las entidades lo acogen. Pero todo esto tiene un proceso. Y ese proceso pasa porque cuando haces una actuación en la administración pública, pues como es obvio, tiene que haber un ente, una dirección facultativa externa que no tenga intereses cruzados, que verifique que esa instalación se ha hecho, y luego tiene que ver el cliente, en este caso la administración en cuestión, que da por bueno ese trabajo realizado. Y a partir de ahí se genera la factura, y esa factura pues o esperas al cobro o la puedes anticipar en cualquier entidad financiera que están acreditadas para ello. Perfecto. Pues este círculo, que teóricamente también está tasado en los concursos y demás, es un círculo que tiene que durar 30 días. Y ahí está el problema. Nunca dura 30 días. Hay muchas administraciones en particular que trabajan muy bien e incluso se anticipan, y hay algunas administraciones que arrastran y arrastran, y para una pyme como nosotros, o una pyme al uso, pues pasar de 30 e irnos a 45, a 60 o a 90 días para hacer un trámite que se debería hacer en 30 días y que tiene la dificultad que tiene, pues son pesos que, como bien decía Diego antes, a nivel de estrategia tú tienes marcado un camino, y esas emergencias pues normalmente aparecen por estas, como digo yo, son exógenos, o sea, no son de la empresa. Son necesidades o son urgencias que vienen dadas por actuaciones de terceros que te afectan directamente. Y ya lo sé, y lo repito, y con esto termino, pero a nivel político nos llenamos la boca, y es cierto, hacen mucha labor. Pero también es cierto que deberíamos tener ciertas medidas de control en que los procesos que afectan a todo este tejido empresarial que hablábamos, a todos estos puestos de trabajo que hablábamos, etcétera, 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 que el riesgo no recaiga solo sobre el empresario, porque el empresario tiene un cliente que es la administración. Por lo tanto, eso se debería intentar como poco compartir. Porque tomar decisiones de que hoy no la firmo dentro de una semana, pues igual te obliga a tomar decisiones drásticas en la propia compañía. Repito, entiendo y sé que todo el mundo hace mucho trabajo y seguro. Diego ha puesto un ejemplo que es la administración japonesa. Deberíamos intentar parecernos un poco a la administración japonesa. Porque en Japón, si se pone una fecha, se pone una fecha y se cumple. Y si no se cumple, hay miles de ejemplos de qué consecuencias tiene. Y aquí, en esto, pues tenemos un camino que todavía aprender. Diego. Sí. Yo creo que él ha definido perfectamente, Guillem, cuál es la problemática de las empresas que trabajan en este sector. Las cosas sobre el papel son unas, la realidad es otra, y el que sufre siempre las consecuencias es la misma parte. Yo creo que se ha hecho, o sea, si miras para atrás, también, como reconocías, se ha hecho un gran avance. Falta poquito, pero es que es muy importante eso que falta por mejorar. Guillem, en vuestro día a día trabajáis sobre edificios e infraestructuras ya existentes. ¿Cuál es el gran reto cuando se trata de rehabilitar y modernizar espacios antiguos? Pues el gran reto es... intentaré ser breve para explicarlo en fases. Se presenta un concurso. El concurso, podemos decir, la rehabilitación de un edificio X, que se tiene que
adecuar a las nuevas circunstancias actuales con todas las ventajas de eficiencia energética posibles. Bien, obviamente hay un arquitecto, una dirección facultativa que hace el proyecto externo a la administración pública, pero que se basa en unas bases que le da la administración pública. Ejemplo, oye, pues quiero aplicar al tema de las ventanas, las puertas y de la aerotermia. Bien, pues esto es un proyecto que tú lo puedes hacer en un papel consiguiendo unos planos originales de esa instalación. Esa instalación resulta que, ya vemos que algo que tenga 100 años, pues esa instalación ha pasado por diferentes fases. Es decir, el plano que tenemos ahora y el plano que realmente es, pues difiere un poco. Se le han puesto paredes encima, se le ha puesto una rachola que no corresponde, se le ha puesto lo que se llama los desvíos de las obras, ¿no? Pues te aparece de todo. De todo es de todo. De todo. O sea, calderas que no existían y aparecen calderas de plomo, que tiras una pared y te aparece la caldera de plomo. Claro, el plomo ahora mismo se tiene que quitar de allí. Pues esto hemos vivido calderas de plomo, hemos vivido radiadores tapados por paredes, hemos vivido almacenes inexistentes, hemos vivido aperturas que no existían. Bueno, te puedo decir que de todo. Lo que más me haya sorprendido, no hay un detalle, porque cada día te sorprenden, cada día te sorprenden. Estamos actualmente haciendo una reforma que obviaremos la ubicación y, claro, hay que cambiar todo el techo, el falso techo famoso. Pero es que, claro, había 2 falsos techos. Lo que había encima del otro falso techo, puedes imaginarte. O sea, de todo. Si me permitís, menos cadáveres, hemos encontrado de todo. De bueno, todo, pues ya sabemos la problemática, pues. Además, sí. Dime. Es una problemática que viene dada, también es una oportunidad para nosotros, pero también es un poco la imagen de cómo ha ido funcionando esta administración, y es el no mantenimiento, ¿no? El no mantenimiento hace que estas cosas que podrían ser relativamente, no diré que sencillas, pero sí podrían tener un calendario, unas prácticas bastante normales, cuando no haces el mantenimiento salen las sorpresas. Claro. Y si me permites un ejemplo muy, muy claro que está en boca de todos hoy en día, Cataluña y los ferrocarriles, ¿no? La Renfe, público y notorio que no se han invertido los tantos millones que se decía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que un día tienes que cerrar las vías y que Cataluña se queda sin trenes. ¿Por qué? Porque hay que hacer el mantenimiento de las vías de tren que no se han hecho en los años anteriores. Es así de simple. Pasa con un coche, pasa con una nevera, pasa con todo aquello que utilizamos el día a día. Es así. Entonces el mantenimiento es importante, es muy importante, porque te ahorra dinero después. Además de todo esto que nos comentas, hay una presión cada vez mayor desde Europa en materia de sostenibilidad y de eficiencia. ¿Crees que, o creéis, os lo pregunto a los dos, que España llega preparada a este proceso de transformación energética? Uy. A ver, no lo sé. Yo creo que vamos con... No soy experto y yo creo que Guillem lo podrá aquilatar mucho mejor, pero yo creo que vamos con un cierto retraso. O sea, yo percibo a veces riesgos hasta de perder ayudas que hay presupuestadas para esto, porque todo se dilata. ¿Que se está haciendo? Sí, estamos avanzando. Los plazos y la preparación es lo que quizás se está sufriendo más. Sí, como dice Diego, fíjate tú que esta pregunta es para mí, debería ser obligada constantemente, diariamente, porque se ha dado una oportunidad a España de posicionarse de forma referente a nivel mundial en el sector de la energía renovable. Eso es una realidad. Nos ha tocado. Estamos geográficamente colocados en un punto, formamos parte de un continente muy importante y nosotros somos la generación.
También lo es Portugal, pero por dimensiones más pequeño. También lo es Italia, pero por forma geográfica también tiene más dificultad. El gran favorecido de todo esto es España. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Somos potencia en energías renovables? Sí, lo somos. ¿Estamos trabajando arduos en el tema? Sí. Pero fijaos que con esa oportunidad, y hablo un poco de historia, España es el único país del mundo que se le ocurre poner un impuesto al sol. Ujú. Entonces, si tú tienes una... Diego hablaba de la estrategia. Si tú tienes una oportunidad histórica, y yo cuando comentaba esto, lo comentaba como la oportunidad histórica cuando descubrimos América. Cuando España descubrió América, era el segundo, el primero, el tercero en discusión, da igual, imperio del mundo, por la riqueza que se podía generar. Pues a España le tocó la lotería. Y yo lo pienso así. La política o la administración, en vez de poner las cosas relativamente fáciles para que esto se convierta en una realidad, a medida que va avanzando, y lo respeto muchísimo, pero deberíamos tener un eje común de actuación. Porque no es lo mismo montar un parque fotovoltaico en Andalucía que montarlo en Cataluña. No es lo mismo. No es lo mismo montarlo en Ciudad Real que montarlo en el País Vasco. Y yo creo que las directrices deberían ser con sentido común, respetando el medio ambiente, respetando las poblaciones, respetando las ubicaciones. Todo esto debería ser un eje común para todo el país, como un proyecto de nación. Porque es una gran oportunidad. Y claro que sí, somos potencia energética. Bueno, España está demostrándolo, que a nivel de eficiencia generamos ya tanta energía como la que necesitamos. Fíjate tú, podemos generar superávit en este sentido. Y a día de hoy todavía nos falta una discusión, la conexión con Europa. No entendemos que es un proyecto de país. Europa te está diciendo, tú vas a ser nuestra batería de generación de energía verde y te la vamos a comprar toda. Y nosotros estamos discutiendo si la muy alta tensión tiene que pasar por la derecha, por la izquierda, cuando a día de hoy los cables ya existen, están puestos. O sea, realmente, cuando pasamos de la estrategia práctica a la filosofía política, nos encontramos en caminos sin salida. Y encontrar la salida a veces es complicado. O lo hacemos complicado. ¿Algo más que añadir? No. Yo tuve una experiencia hace algunos años que me impactó. Conocí a algunas personas que estaban trabajando en el plan estratégico de Singapur. Y estaban con un plan de país a 50 años. Claro, porque están hablando de infraestructuras que sí que tienen que pensarse con gran antelación, pero es que había una alineación magnífica entre los objetivos y los medios que se estaban poniendo para llevar al país en la dirección adecuada. Y esto es muy raro verlo hoy en día. Y no es solo España, ¿eh? O sea, yo creo que no tampoco nos tenemos que fustigar pero sí que ves que la diferencia enorme cuando esto se hace con visión y cuando no hay esa visión. Guillén, cuando hablamos de eficiencia energética, ¿cuáles son las mejoras que más impacto real tienen actualmente en los edificios públicos? Realmente es que son muchas, ¿eh? No te las podría enumerar todas. Pero digamos que si nos vamos a la referencia de la gestión de estos datos que decíamos antes de mejora de los CAEs, sí, ¿no? Que no deja de ser un número, quizá lo que más a día de hoy se puede notar es la instalación en placas fotovoltaicas, porque eso genera energía eléctrica del sol, por lo tanto hay injerencia, medioambiental ahí cero. Otra que tiene mucho sentido y se está haciendo aquí en Cataluña en particular, se está haciendo muy bien por la climatología. Conozco también que en el norte, sobre todo en el País Vasco, también se está haciendo bastante bien. Es el tema de la aerotermia y la geotermia. Aerotermia más que geotermia. La geotermia requiere un terreno significativo y la aerotermia requiere que la instalación corra al aire y eso es muy llamativo. Y ahí sí que se generan CAEs de forma inmediata. Y luego te podría decir que el tema de los cerramientos es algo fundamental. O sea,
es verdad que España es tan grande y tiene tanta diversidad que el clima de Galicia no tiene nada que ver con el clima de Cádiz. Y por lo tanto, en una época se hacían las cosas todas iguales. O sea, en una época se hacía un colegio y, oye, el colegio que haces aquí lo haces allí. Claro, el de Galicia pues ha tenido sus sufrimientos y el de Cádiz ha tenido otros sufrimientos. Pero no, la necesidad de calefacción en Galicia es distinta que la de Cádiz. Distinta, muy distinta. Entonces, yo diría que sobre todo fotovoltaico, aerotermia, geotermia son los más llamativos, pero luego están todos los otros cerramientos que son fundamentales, tanto para mantener frío como para mantener calor. Otro tema importante que está, creo que, impactando en todos los sectores es la tecnología y la digitalización. ¿Cómo está impactando esa digitalización en vuestra forma de trabajar y en vuestra forma de, digamos, de gestionar los proyectos? Es muy buena pregunta y forma parte del comentario que hacía Diego de la estrategia. Cuando nosotros asumimos la dirección de Iberlan, pues marcamos a través de la estrategia unas cuantas premisas o focus, y uno de los focus es precisamente la digitalización de los procesos, y estamos trabajando en eso. A día de hoy hemos implementado algunas que otras herramientas informáticas para dar velocidad, sobre todo, a la toma de decisiones en cuanto a concursos, poniéndoles pues, los KPIs o los matices que nosotros consideremos oportunos, y eso ya lo hemos conseguido. Pero ahora nos hace falta la siguiente etapa, la siguiente fase, que es la de internamente digitalizar todo ese proceso. El objetivo que perseguimos es que cuando nosotros vemos un concurso que se nos ha asignado, automáticamente se genere, pues bueno, toda la relación de pedidos, lo que tenemos en almacén, lo que no tenemos en almacén, lo que hay que comprar, todo eso es tiempo. Pues si podemos automatizar ese tiempo, fíjate que a nivel de riesgos de personal, del trabajo de las personas, nuestro sector en la parte de digitalización nos puede ayudar mucho, pero no tiene un impacto directo sobre si la IA nos va no sé, a ahorrar 15 puestos de trabajo. Porque nuestro trabajo sigue siendo físico, el tener que poner tornillos sigue siendo físico, el tener que poner las placas sigue siendo físico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente la tecnología para nosotros es un complemento. Diego, tú trabajas con tu día a día con empresas, ¿no? ¿Detectas que la sostenibilidad, en este caso, ha pasado de ser una cuestión reputacional a una necesidad competitiva? Sí, a ver, siempre cuando hablamos de este tipo de necesidades más generales hay que distinguir dos dimensiones. Una es si es una necesidad de tu cliente o si es una necesidad de la sociedad. Ambas son importantes, pero incluso cuando Andrews diseñó la herramienta que todos conocemos del DAFO, distinguió perfectamente lo que es una demanda del mercado de lo que es una necesidad social más amplia. Yo creo que durante bastante tiempo ha predominado esa demanda social, ¿no? Es necesario que las empresas asuman ese requerimiento que la sociedad está haciendo. Y más cuando hay cambios concretos. La guerra de Ucrania ha puesto sobre la mesa la importancia de reducir, por ejemplo, el gasto energético y tener más autonomía, ¿no? Pero al principio no era tanto el cliente que lo requería. Yo creo que ahora sí. Ahora ya estamos pasando, en algunos sectores más que en otros, por ejemplo en la administración pública, claramente esos programas de financiación europeos han incidido en ello, ya es un requerimiento directo del cliente. Y creo que se está trasladando de la sociedad en general a tu cliente te lo exige porque él también tiene que cumplir con esas medidas. Guillem. 100%, lo ha dicho perfectamente Diego. O sea, ya no es voluntario. O sea, todo el mundo está concienciado de que el mundo que tenemos, si seguimos así, no lo llevaremos a buen puerto. Y todo el mundo está concienciado. Y se motiva hacia ese cambio. Guillem, ¿qué os se están pidiendo hoy las administraciones que hace 5 años prácticamente no aparecía en una licitación? Pedirlo como pedirlo no sería el concepto, sino que debido a esta injerencia y la necesidad de trabajar el medio ambiente, todos los concursos, todos, hoy en día la parte de medio ambiente pesa mucho. Es casi, no, te diría que en todos es una exigencia.
Antes, hace 20 años, no se hablaba de esto. ¿Cómo crees que irá evolucionando el sector en este aspecto? Ya sé que es complicado porque no tenemos la bola de cristal. Claro, no te lo voy a decir, no tengo la bola de cristal, no te sé decir, pero lo que sí que puedo decirte es que tanto a nivel de administración, partiendo de la base de que la generación de los concursos, y aparte con esta premisa, todos los protagonistas que hay después, necesarios, desde los fabricantes de material, desde las instaladoras, desde los transportes, etcétera, 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 todos están muy focalizados y muy centrados en el tema de la eficiencia energética, todos. El otro día vimos un ejemplo de una empresa en Lleida que estaba electrificando toda su plataforma de camiones, de trailers. Bueno, pues todo eso es un proyecto que hoy por hoy no lo puede llevar a cabo de hoy para mañana porque la infraestructura no está todavía creada, pero él está motivando la creación de esta infraestructura y tiene un objetivo que a 2032, me parece que decía, pues que toda su flota de camiones estaría electrificada. Bueno, pues eso es concienciación. ¿Tendrá más clientes este transportista que otro transportista que no haga este cambio? Pues no sé si tendrá más o no, pero que tendrá más peticiones, eso seguro, porque la empresa que le requiere el transporte también necesitará demostrar que su huella de CO2 famosa o sus CAEs pues han mejorado. Porque ya el mundo va hacia este camino. Una pregunta para los dos. ¿Qué aspecto sigue estando más atrasado en España cuando hablamos de eficiencia energética y rehabilitación? ¿Y qué es lo que todavía no se está haciendo bien y sería clave mejorar? Con permiso, digo. Para mí, antes hablábamos de la oportunidad, ¿no? La oportunidad de España como generador de energía y demás. Para mí hay un trabajo que no lo entiendo. No entiendo y seguramente tendrán 1000 razones, pero yo no soy capaz de verlas. Y es la infraestructura eléctrica. O sea, estamos hablando, y lo vemos cada día, y es algo que va a llegar, porque va a llegar. Centros de datos, plataformas de generación de electricidad verde vía eólica, vía fotovoltaica, vía cogeneración, En Barcelona hay un proyecto que está en marcha que es líder en el mundo, que es con agua fría. O sea, es una cosa espectacular. Pues no tenemos red para distribuirla. O sea, nos planteamos que, oye, has conseguido el ocón de oro, ¿vale? Ahora no puedes repartirlo. O sea, realmente es muy, muy, muy relevante. Muy relevante. Y si entendemos el mundo global, es muy relevante a nivel nacional y es muy relevante a nivel internacional. O sea, estar conectados con Europa, que la energía es que ¿cómo era la frase de la energía? Que ni se ve, o sea, pero está. Y es necesaria. Tienes que transportarla. Y tenemos la infraestructura de distribución, no sé cómo llamarlo, anticuada, no preparada. Pensad que 4 centros de datos en Los Monegros, sí, no los vamos a poder conectar. Es así de simple, ¿eh? O sea, va a venir Amazon, va a venir Google, va a venir va a venir el otro, van a venir todos estos. Les vamos a dar unas instalaciones de narices, perfectos. España líder en todo esto. Y cuando vayan a enchufar, ¿qué ha pasado? Jolín, esto es importante. Desde mi punto de vista, sí. Y no tengo la seguridad de que esto esté... seguro que se está trabajando en ello, pero no tengo la seguridad de que esté solventado. Diego. Bueno, yo creo que es una muestra más de la importancia de pensar en el futuro y establecer políticas claras. La empresa lo tiene que hacer, pero toda la sociedad en su conjunto tiene que también ir en esta dirección, si no, es difícil sobrevivir. Todo es cada vez más complejo y hay más competencia.
Sobre el qué hacer concreto, mira, no lo sé, pero una cosa que es muy interesante, y yo creo que tenéis un proyecto, ¿verdad? Un proyecto en la empresa en este sentido, que es el analizar qué iniciativas hay, cuáles son interesantes, qué está pasando en el mundo en eficiencia energética, qué podemos copiar, qué podemos impulsar. Cuando hay épocas de cambio, tampoco sabes lo que va a suceder, al menos tienes que tener esta actitud vigilante, ¿no? Identificar lo que se mueve y lo que es interesante y poner medidas, ¿no? Uh-huh. Guillem, nos quedan 3 minutitos para acabar. ¿Alguna cosa más antes de finalizar que quieras compartir? Remarcar lo que estaba comentando ahora Diego, que tiene parte de culpa positiva en este caso en la estrategia, y es el proyecto CAI, que desde un punto de vista con iniciativa privada pura, pues ponemos en circulación compartir estas posibilidades que existen. Y bueno, poner nuestro granito de arena en qué hay en el mundo, qué mejoras se pueden aplicar, y estamos abiertos a escuchar, a promocionar y a divulgar para que las conozca todo el mundo, sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Pues Guillem, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa. Y Diego, tú y yo nos vemos la próxima semana, no la siguiente. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero, como siempre, en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.